Y nos alegramos mucho de poder compartir con hermanos que no estábamos viendo. Gracias al Señor porque hoy estamos en su presencia. También los hermanos de Esquel, nuestra hermana Liliana, nuestro hermano Abelardo. Acuérdense, Liliana Maricel y nuestro hermano Abelardo, y también el pastor Maidana de Barranqueras, que está conectado desde su trabajo, como siempre compartiendo un ratito, y le agradecemos por esta alegría de estar juntos. Agradecemos al Señor por su presencia, por poder adorarle, por poder alabarle al Señor, por todas las bendiciones que Él nos da. Amén. Y ahora vamos a compartir la palabra de Dios. Así que en este momento, lo más importante es que la palabra del Señor tenga lugar en nuestro corazón. Y que preste atención, por favor, porque esto es algo que habitualmente no lo predicamos, más bien lo enseñamos en el seminario. Y para mí, después de tantos años de haber conocido al Señor y de haber servido al Señor, ya estábamos pastoreando, pero no conocíamos esta parte. La habíamos mal aprendido, o porque nos la habían enseñado, o porque la hemos aprendido mal nosotros. Vamos a hablar, en primer lugar, de un personaje de la Biblia, Job. ¿Cuántos conocen la historia de Job? A ver, pocos. Tengo un problema. Si no la conocen, vamos a tener que darla a conocer. Y vamos a tardar, creo que hasta el miércoles a las 5 de la tarde. ¿A las 4? ¿Qué pasa el miércoles a las 4 de la tarde? Entonces, aprenda la historia de Job así, ya. Pero seguro que lo escuchó. Job era un hombre justo, dice la Biblia, temeroso de Dios, que hacía todo bien y que un día el Señor le dice a Satanás allá en el cielo: ¿viste a mi siervo Job? Esforzado, valiente, que porta bien, que anda bien. ¿Cómo me sirve? Y Satanás le dice: claro, ¿cómo no te va a servir? Si le has dado todo, es rico, es poderoso, tiene esposa, hijos. ¿Saben el secreto de Job? No se menciona a la suegra. Por eso se ve que estaba feliz Job. Bueno, pero ustedes saben que cayó en desgracia, ¿no? Y como siempre decimos, si Job hubiera sabido lo que pasaba en el cielo, se hubiera despreocupado. Pero él no sabía lo que pasaba en el cielo. Él de buenas a primeras, dice capítulo 1 de Job, vamos a leer el versículo 21, después de todo lo que le pasó estaba todo bien y de repente todo mal. Y dice Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y ahí viene la cosa. ¿Por qué a las personas buenas le pasan cosas malas? ¿Se lo preguntó usted alguna vez? ¿Por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? Y hay que tener cuidado, porque los que conocen la historia de Job, desde la mujer de Job hasta los amigos de Job, tomaron una postura
que muchas veces a nosotros nos ha pasado y que nos decían, por algo será. Perdiste el trabajo, por algo será. Te divorciaste, por algo será. ¿Estás enfermo? Por algo será. ¿Te salió un callo? Por algo será. Y sabe usted que esto es una postura, una teología del Antiguo Testamento que se trasladó muy fuerte hasta los discípulos de Jesús. En los tiempos de Jesús, también la gente pensaba así, que o porque los padres habían hecho algo malo, o porque ellos habían hecho malo, le venían las desgracias. Y ¿sabe qué, hermanos? Eso no es una doctrina bíblica. Eso es una doctrina del infierno. ¿Escuchó? Eso es una doctrina. No lo crea, rechácelo. No lo veo muy convencido. Porque eso te trae atadura y carga en tu vida. Culpa. Estábamos con mi esposa en el año, ¿cómo es el reporte? Deportes en el recuerdo. Hacía poquito tiempo que había asumido Néstor Kirchner y nos invitaron en Entre Ríos. ¿Hay alguno entrerriano acá? No. No, no es zona de Entre Ríos, acá hay zona de cordobeses, catamarqueños, ¿no? Sudafricanos, galeses. Entre Ríos no viene muy fuerte. Bueno, nos invitaron a misioneros, nos invitaron a Gualeguaychú, a un aniversario de una iglesia, y a mí me tocaba predicar el segundo día. El primer día predicó un evangelista, y habían traído un montón de gente. Y enfrente de la iglesia vivía una abuela que le había agarrado una CB y venía con el andador. La traían con el andador, ¿vieron cuando anda con el carrito? Y venían entonces el evangelista llamó a los enfermos todo, y empezó a orar. Y claro, la pusieron a la abuela ahí adelante temblando en el andador y el evangelista le ponía la mano. Y le ponía la mano y la abuela temblaba. Y no pasó nada. Entonces, como no pasó nada, el evangelista le dice, ¿sabe por qué, hermana, usted no se sanó? Porque usted no tiene fe. ¿Nunca le dijeron así? O sea que no solo que la abuela vino enferma, tambaleando, con el andador, apenas podía caminar, que en vez de bendecirla y orar por ella y consolarla, y que si el Señor la quería sanar, la iba a sanar, se fue ese día del culto cargada, peor. Al día siguiente vine, me tocó predicar a mí, y yo con este antecedente prediqué algo similar a lo de hoy. La abuela, cuando terminaba de predicar, me dijo, pastor, me lo dijo la hija, dice, pastor, nos vamos liberadas hoy, porque ayer nos fuimos con una pesada carga en la conciencia porque la culpa era nuestra. O sea, no solo la persona está enferma, sino que encima la culpa la tiene la persona. ¿Por qué? ¿Qué le dicen? Te faltó la fe. Hermanos, eso es una doctrina del infierno. No lo crea, porque Jesús, cuando los discípulos le preguntaron, vieron al ciego, Juan capítulo 9, versículo 2. Cuando vieron al ciego de nacimiento, le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? ¿Y qué le dijo Jesús? Ni este ni sus padres, sino que en él se va a manifestar la gloria de Dios. Así que si usted escucha esto que dicen las generaciones, que los antepasados, que esto, que los pactos, que mentira. ¿Sabe por qué mentira? Porque hubo uno solo, Jesucristo el Señor, el justo. El justo, que murió por tu pecado y por mi pecado, y por los pecados del mundo, y que por medio de creer en él se quiebra toda atadura, todo pacto, toda ligadura. No hay más antecedentes. El Señor te lo limpió por la cruz del Calvario y eres libre. Así que cuando vengan las cosas, no quiere decir, en un tiempo también,
reportes en el recuerdo, se predicaban en las campañas evangelísticas. Había un eslogan en los años 70. Claro, usted no había nacido en los años 70. Ah, ¿qué van a hacer en los años 70? Las campañas evangelísticas había una sigla, un eslogan que decía Cristo la solución. Es más, hay iglesias que se llaman así, Cristo la solución. Está bien por su nombre, no digo nada, pero se promovía que venir a Cristo era que se te solucionaban todas las cosas. Y claro, vos empezabas a caminar en el camino del Señor y te dabas cuenta que no se solucionaban todas las cosas. Algunos nos sanamos, otros nos enfermamos, pero el Señor sana las heridas, pero no te da un salvoconducto. Y ese creer que porque sos creyente o cristiano, todo te va a salir bien, es un error bíblico, no es así. Pedro, Santiago, el mismo Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces lo importante es que lo que nos sucede en la vida le sucede a todos. Lo del terremoto de Venezuela, lo del movimiento acá a principio de año del Cerro Ermite, que eran todos pecadores, lo de los hermanos en los barrios de Ermite, de la sismográfica, de los demás barrios, todos pecadores eran. Cuidado con atribuir, porque este es el otro problema. Necesitamos que ante las cosas que no tienen explicación, darle una respuesta rápida. Y eso hace mucho daño, porque no es bueno dar una respuesta rápida, un juicio rápido. Seguro por algo fue, andás a ver en qué andaban lo de la sismográfica. ¿Y si te toca a vos? ¿Se da cuenta que? ¿Entienden? Hermanos queridos, y por eso predicamos la gracia maravillosa de Jesús. No estamos exentos ni de los terremotos, ni de las enfermedades, ni un mal diagnóstico, ni de la despedida de un trabajo. No estamos exentos porque estamos en el mundo, estamos en la vida. Y la vida nos pasa a todos. La diferencia es como dijo Job en 19:25. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará del polvo. Es decir, la diferencia es que el que vive sin la fe, sin aceptar al Señor, sin buscar un propósito, a veces nosotros creemos, bueno, hermano, el Señor tendrá un propósito, vamos a orar. No, bueno, sí, obvio, vamos a orar. Y a veces, no pregunte para qué, pregúntale al Señor. Claro, pero ¿qué pasa? Le explico a los hermanos que están conectados del Chaco y de Esquel, que acá en Comodoro Rivadavia, los hermanos no tienen pruebas, ni luchas, ni preocupaciones. A todo nos pasa, allá, acá, en todos lados. Ahora, lo bueno es decir, Señor, al atravesar por este valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. No te dijo que no te vas a enfermar, te dijo, aunque estuvieras así, yo voy a estar contigo. Y eso es lo más maravilloso porque Dios va preparando nuestra vida. Claro, es bueno, ninguno. Por eso estos títulos de mensajes son. Es fácil cuando uno está en la lona esperar la bendición, pero cuando está en la bendición, ir a la lona cuesta. De la bendición a la crisis. ¿Cómo lo asumimos? Bueno, mira cómo hizo Job. Job aguantó, esperó y dice, no le atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Vieron cuando el Señor seguro apoya el dedo en algún lugar de tu vida, de tu circunstancia, y está trabajando con tu vida, está trabajando con mi vida? Uno solo dijo amén. Pero se entiende que todos estamos entendiendo esto y que la vida nos sucede a todos. Por eso insisto con esto. Esto en teología, bueno, los estudiantes de teología, los que lo quieren saber, esto se llama la teología de la retribución terrena. ¿Por qué? Porque en la antigüedad no había, en el Antiguo Testamento, muy poco, es más, no se creía en la vida del más allá. Entonces, ¿qué decían? Si Dios te bendijo como a Job,
te multiplicó, te bendijo, es porque vos, escuche esto, si a vos las cosas materiales, en el trabajo, en la familia, te van bien, es porque espiritualmente estás bien. Si a vos las cosas en la economía, en el amor, en todo lo demás, te va mal, es porque estás en pecado. Cuidado con eso, porque ese es una de las columnas vertebrales de la teología de la prosperidad. ¿Por qué? Porque ellos predican para sacarte plata. Entonces, si vos no podés poner plata, no pones dinero, te está faltando la fe. ¿Por qué Dios no te prospera? Esto no es de ahora. El mismo Don Quijote de la Mancha, usted nunca escuchó decir esta frase, ¿es pobre pero honrado? ¿No? ¿No la escuchó? ¿Sí? ¿Y qué quiere decir eso? O sea que el pobre tiene que probar que es honrado. ¿Qué quiere decir que el rico es honrado? ¿Entiende la frase? Lo que implica, dice, es pobre pero honrado. Y que cuando Don Quijote elige, o el escritor de Don Quijote lo pone al Sancho Panza, el compañero del Quijote, dice, y un paisano, un campesino, de buenas costumbres, si es que las hay en los pobres. ¿Entienden? O sea, de por sí, la pobreza está mal vista y en la antigüedad indicaba que por algo estás pobre. Por eso es que los fariseos, cuando decían, no tengas nada que ver con estos que son lo último. ¿Por qué? Porque el pobre, el enfermo, la viuda, el extranjero eran de segunda. Ellos eran. ¿Cómo se nota que nos quedamos hasta tarde ayer viendo el partido? Algunos están diciendo, amén. Amén. Bueno, vamos que ahora viene otro gol. Ahora viene otro gol. Bueno, yo quiero en esto, hermanos, alentarles. Porque muchas veces las personas, nuestros hermanos, nuestras hermanas, han vivido atadas por años, dominados por este sentimiento que no es bíblico, insisto. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. No estamos haciendo una apología de la pobreza. Lo que estamos diciendo que es pobre o rico, como el Señor toque, que nos haya tocado en la vida. Y si uno es pobre y puede avanzar y puede subir en la escala social, más bien que el Evangelio promueve eso. Pero no quiere decir que el que es pobre está en pecado. Porque vos te imaginás encima, sos pobre, tenés los familiares enfermos, no tenés laburo. Y encima venís a la iglesia y te dice, no, hermano, por algo será, vamos a orar para que te aumente la fe o tenés un pecado oculto. Cuando me enfermé de cáncer, allá por los años 99-2000, vino un hermano muy amado, muy querido, que visitaba a los enfermos, no era nuestra iglesia, era de otro, ¿no? Y no sabía cómo decírmelo, venía con la teología aquella, ¿no? Y estábamos en mi casa y, uy, pastor, yo ya era pastor, y dice, uy, pastor, dice, qué cosa esto del cáncer que le agarró, y no sabía cómo decirme, ¿no? Y yo le digo, sí, hermano, ya sé, usted me va a preguntar, ¿no tendrá alguna cosita que arreglar con el Señor? Para aquellos que han estado o que están enfermos, si hay una cosa que lo primero hace la persona que está enferma, es ponerse a cuentas con Dios. ¿Qué es lo primero que, Señor, me estará pasando algo? ¿Me estaré equivocando? Líbrame de los pecados que me son ocultos, decía el rey David. Y si el rey David lo decía, ¿cómo no lo vamos a decir nosotros? Así que, y al que le toca ese momento de enfermedad, es obvio que lo primero que dice, Señor, si en algo te fallé, perdóname. ¿Por qué? Porque tenemos incorporado en el ADN espiritual esa carga de culpa. Pero hagamos nuestras las palabras de Jesús. Ni él pecó, ni sus padres, sino que esto te está pasando para la gloria de Dios. Amén.
Y para no hacerla más larga, le cuento el final de Job, le cuento el final de la historia. Mire, ¿saben los 3 amigos de Job? 3 o 4 eran, ¿cuántos eran? 3, 4. 3, bueno, siempre me equivoco con eso. Lo mejor que hicieron los amigos de Job fue ir a visitarlo. Visite a los hermanos que están enfermos, si es que se puede, porque a veces no se puede por el contagio, ¿no? Ellos fueron a visitarlo y lo vieron en la miseria total, enfermo. Bueno, era terrible. ¿Para qué vamos a decir, perdió? La enfermedad dice que ya era una elefantiasis, dice que estaba deformado físicamente. Se rascaba con una teja, le picaba por todos lados. En un solo día se le murieron los hijos, las hijas, se le cayó la casa, le robaron todo. Quedó en la miseria. Entonces se enteraron los amigos y vienen a visitarlo. Y se quedaron junto a él 7 días, y acá está lo mejor, sin decir una sola palabra. A veces, cuando usted vaya a visitar a un hermano, una hermana, y está en la mala, no le empiece a predicar. No saque las soluciones mágicas, porque nosotros somos de los versículos bíblicos enseguida. Dios dice, no, pero el Señor dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y aplaudo así porque se me están durmiendo. 7 días sin decir una sola palabra al lado de Job. Fue el mejor consejo que pudieron hacer. Porque cuando empezaron a hablar, cada uno que le hablaba le aplicaba una teología distinta para tirarlo abajo a Job. Es terrible leerlo. Usted léalo en su casa. Cuando demos la materia en el seminario va a ser una materia tremenda porque se ve lo profundo que significa esto y lo arraigado que está. Al final, Dios sale a hablar con Job. Y en el capítulo 42:5 dice, Job dice, de oídas te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. ¿Y sabe qué hizo el Señor? En realidad no se tenía que arrepentir, ¿por qué no? Pero él sí se arrepintió igual. Y Dios lo restauró. No solo le restauró la salud, le restauró, acuérdese, la suegra no. Nuevos hijos. También esto es raro, ¿no? Nuevos hijos, porque en realidad la pérdida de un hijo no se reemplaza con... Pero bueno, Dios le multiplicó más. Y lo mejor de todo fue que le dijo Job, Job, anda a orar por tus amigos, porque tus amigos están en otra teología, están en otra doctrina, no me conocen. Así que cuidado, hermanos, cuando hablamos en el nombre del Señor, estemos seguros de hablar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y no ley, ley, ley. Ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me arrepiento, me aborrezco en el polvo y en la ceniza. Y de ahí el Señor lo levantó. Como te va a levantar a ti, me va a levantar a mí, en cualquier circunstancia. Si usted está pasando en esta mañana, en este tiempo, problemas de dificultades, de desasosiego, de desesperanza, vamos a levantarnos en esperanza. Porque lo que produce esto es que te acordás de dónde venís. Te das cuenta dónde estás y sobre todo se te abre el panorama de la esperanza a la cual te llama y nos llama el Señor. Así que si hay enfermedades, si hay falta de trabajo, si hay problemas en la familia, bueno, todos los desafíos, si hay soledades, hablamos mucho de las soledades y animamos a los hermanos solos que se unan a la congregación, que vengan, que compartan. Queremos que este sea un espacio de comunidad, pero que en este día, en esta mañana nos acordemos, sáquese de la cabeza el por algo será. Crea que el Señor tiene un propósito maravilloso con su vida para bendecirlo, para ayudarlo a madurar y para crecer en la gracia del Señor.